Alejandro Oñoro es de esas personas que combinan lo extraordinario con lo cercano. Donostiarra de origen y antiguo alumno del CEU, es consejero delegado de Ilunion, una compañía con más de 42.000 empleados, de los cuales cerca de un 39% tiene alguna discapacidad. Alejandro hace fácil lo difícil y trabaja por un mundo más justo, accesible y humano. Los que le conocen bien dicen que es incansable, generoso, con un corazón enorme y una capacidad natural para unir personas. Siempre rodeado de planes, celebraciones, viajes, deportes y buenos momentos con su familia y amigos, pero también de trabajo bien hecho, compromiso y autenticidad. Disfruta con lo que hace y eso se nota en cómo lo hace, bien, con cuidado y con ganas. Vamos, que disfrutón es su apellido. Escucha, empuja, comparte. Es de los que contagian energía, cuidan a los suyos, no falla, en lo personal y en lo profesional. Alejandro es calidad humana y si quieres verlo emocionado, solo tienes que preguntarle por Colombia. Escucha, déjate inspirar y apunta las claves. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por pasar este rato con nosotros. Un placer, encantado. Bueno, sobre todo, yo creo que lo habrás visto, te lo hemos contado, la intención es que los estudiantes del CEU conozcan las empresas y las personas que estáis dirigiéndolas un poco desde un ángulo distinto y que se vean proyectados o que se reconozcan en algunas de las cosas que nos vais a contar. Entonces, bueno, voy a hacer la primera pregunta que voy a lanzar es, oye, ¿qué datos de tu biografía crees que son los que te han marcado la personalidad, la forma de gestionar o de liderar un equipo? Algo que te acuerdes de pequeño, una anécdota de algo que pasaba en casa, algo que te decían, algo que tú hacías, que creas que te ha marcado. Bueno, pues una anécdota quizá. En casa me decían siempre, yo tenía una madre que me decía que era un plasta, que era un pesado y que iba a conseguir todo justo por eso, ¿no? Y a intentar evolucionarlo a término más empresarial hacia ser constante y ser perseverante, ¿no? Y entonces, sí que es cierto que era muy pesado y que ahora soy muy perseverante, pero que cuando nos marcamos un objetivo intentamos conseguirlo, ¿no? Em, Yo, como mucha gente, ¿no? Tiene la gran suerte bueno, pues, que tengo una familia, que tengo unos padres, que bueno, pues tengo unos hermanos que siempre que siem que siempre hemos sido felices, ¿no? Y bueno, yo creo que eso marca carácter, ¿no? Y yo me considero una persona, pues, feliz, una persona, pues, optimista, que, bueno, pues, que se siempre ve el vaso lleno, con lo cual yo creo que, pues, esa familia marca, ¿no? Marca también tener, pues, una buena educación. Yo, pues, estudié en un buen colegio, luego estudié en el CEU, donde tengo amigos espectaculares, bueno, me han ido acompañando, pues, a lo largo de la vida, ¿no? Luego también como experiencia personal, ¿no? Y que yo creo que me marca mucho, ¿no? Yo yo tengo una discapacidad visual, que se nota poco, porque es congénita, pero yo soy afiliado a la ONCE, ¿eh? Para ser afiliado a la ONCE tienes que ver menos de un 10%. Eh, bu y una cosa que me marca mucho es que mis padres yo creo que nunca han sabido realmente cuánto veía. Cuando era pequeño bueno, pues ponía unas gafas que no me corregían mucho, porque yo lo que tengo es un problema en el nervio óptico, y bueno, pues hasta los 12 años estuve con gafas. Y si teníamos que ir a esquiar, esquiamos, y si teníamos que montar en bici, pues montamos en bici, hasta que un día un médico le dice a mi madre a los 12 años que me puede quitar las gafas porque su hijo no ve. Y entonces mi madre le explica que su hijo hace esto, esto, esto. Y entonces yo con eso aprendí a, bueno, pues, superar barreras, a superar todos los obstáculos que bueno, te vas encontrando, ¿no? Y Y que me sirvió muchísimo, para darme cuenta que es que realmente si quieres puedes, ¿no? Y y luego tuve la gran suerte de que mis padres, que yo insisto que no, yo creo que después tampoco eran conscientes de, o sea, cuánto veía, pues siempre me han dejado hacer todo, ¿eh? Me han dejado hacer todo y entonces eso tienes la gran ventaja de que de que aunque otros piensen que lo tienes más difícil, tú puedes, ¿no? Y bueno, pues yo, por ejemplo, ahora en la ONCE soy de los pocos afiliados que hay que, bueno, pues por ejemplo esquía, ¿no? Pero porque lo hago desde los 4 años, ¿no?
bueno, son cosas que bueno, van marcando, ¿no? También me marcó mucho saber desde muy pronto qué es lo que quería. Yo quería gestionar empresas, pues es una pasión, ¿no? Y, y bueno, pues para mí entrar en la ONCE, pues supuso también un cambio de... Yo siempre había pensado la ONCE era para los ciegos, y yo veía, ¿no? Hasta el momento en que quería una lupa para estudiar y que caí en una óptica que nos dijeron bueno, justo arriba, pues que justo arriba lo que era un centro de la ONCE. Y me dijeron, Tener muchas lupas, pero son para los afiliados a la ONCE, son para los ciegos". Claro. Y yo pregunté, ¿y qué hay que ¿Qué hay que hacer? hacer para ser afiliado a la ONCE, no? Y entonces, bueno, pues era pasar un examen médico, que lo pasé, que lo pasé para mis padres fue quizá pues algo más duro. Para mí fue darme cuenta que se me abría, pues, un abanico distinto, ¿no? Porque la ONCE tenía un gran grupo empresarial, y bueno, pues esto me pilló en la carrera, con 20 años. Con lo cual yo marqué el foco en que quería ser, pues, en que quería ser algo dentro de las empresas, de la ONCE y de la Fundación ONCE, ¿no? Con lo cual, bueno, fueron experiencias que, bueno, pues yo creo que va marcando un carácter, que va marcando, pues, un camino, ¿no? Fíjate que ahora cuando decías, ya has hecho ese salto de la pesadez a la perseverancia, ¿qué otros valores, no? Con esa experiencia biográfica que la verdad es que es bastante impresionante escuchártela y conocerla, y te agradezco muchísimo que la hayas compartido, no solo por mí, sino por todos los que nos van a ver. ¿Qué otros valores, no? De ahí que sacas una experiencia, ¿qué valores extraes de ahí? La perseverancia puede ser uno, ¿no? ¿Qué otros Por valores crees que pones en práctica en tu por día a supuesto, día? perseverancia, porque soy muy perseverante. Compromiso, yo creo que es algo que yo creo que es importante para poder alcanzar lo que tú quieres, ¿no? Eh, Quizá yo me considero una persona humilde. Yo creo que con humildad vas a todas partes, ¿no? Y bueno, yo creo que quizá falta humildad, ¿no? Quizá el esfuerzo. Las cosas cuestan, las cosas cuestan, ¿no? Pues muchas veces hablamos de suerte, pero las cosas están basadas muchas en el esfuerzo, bueno, pues casi todo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues por ante a mí hay cosas que me han costado mucho más. Yo, o sea, yo recuerdo estar en primera fila y no alcanzar a ver lo que ponía en la pizarra, ¿no? Si eso luego lo llevas al estudio, pues para estudiar me ha costado más, ¿no? Pero yo creo que eso me ha servido luego para darme cuenta que, bueno, pues con esfuerzo las cosas salen, ¿no? Sí, te iba a preguntar qué parte de tu carrera exitosa era esfuerzo y cuál era suerte, pero creo que no hay Bueno, ninguna yo soy una duda. persona con mucha suerte. Yo me considero una persona, desde pequeñito, me considero una persona muy afortunada. Las cosas me salen bien. Las cosas en general suelen salir bastante bien, ¿no? Es cierto que me las trabajo, que me las curro. O sea, yo cuando quiero conseguir algo, pongo los medios para conseguirlo. Luego hay cosas que cuestan menos y luego hay cosas que cuestan mucho más, ¿no? Y algo hay cosas que, bueno, vienen solas, ¿eh? Pero yo creo que hay una base que es trabajarlas, buscarlas, perseguirlas, soñarlas, y algo ese pequeño de Como estamos suerte hablando a también, ¿no? gente en la veintena, ¿no? Por traer, que a veces no sabe muy bien o no tiene claro qué se le da bien y qué no se le da bien, no es un tema de estudios. ¿Tú te acuerdas de qué se te daba bien cuando tenías 20 años? ¿En qué eras bueno? Bueno, que era bueno, eh, yo creo que era bueno jugando al fútbol, ¿eh? Mm, y que me encantaba. Em, Era bueno siempre en rodearme de gente maja, de yo sigo utilizándolo, pues, muchas veces cuando tengo una entrevista como hoy, ¿no? De gente normal, de bueno, buena gente, ¿no? Y yo siempre me he encargado bueno, tener cerca gente que luego me ha ido acompañando en el camino, ¿no? Pero eso, gente normal, buena gente, eh, siempre se me ha dado bien, el aunar, el juntar, yo tengo varios grupos distintos de cole, de la universidad, del trabajo, y bueno, siempre se me ha dado bien juntarles, ¿no? Em, Se me han dado bien
se me ha dado muy bien los números, tengo una buena memoria. Quizá las personas con discapacidad visual, los ciegos, tenemos que usarla, con lo cual tengo 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 una gran memoria que, bueno, pues muchas veces sorprende, ¿no? Y luego se me ha dado bien cocinar también. Cocinar se me ha dado muy Ah, bien. mira. Sí, sí. Soy vasco, eh, tengo varias personas cerca, mis tíos que, bueno, pues cocinan súper bien. Y yo creo que, bueno, pues es una de las cosas que sí que se me ha quedado de, bueno, cuando era pequeño. También un poco por acercarnos a ellos, ¿tú te acuerdas? Todos cometemos errores, muchos, a lo largo del día o de la semana. ¿Tú te acuerdas de alguno de esos particularmente relevante? Y sobre todo, si te acuerdas de algún error y qué aprendiste con él, ¿no? Como parte de eso que decimos mucho a los jóvenes. No pasa nada porque uno se equivoque, ¿no? Uno tiene que aprender. ¿Algún error que puedas compartir que hayas cometido y que aprendiste? Bueno, yo creo que puedes tener errores o quizá equivocaciones o bien cosas que harías distintas, ¿no? Eh, yo ya haría muchas cosas distintas, pero ya no de hace 20 años, probablemente de hace un año y de hace dos y de prepandemia, ¿no? Mira, una cosa que seguro que haría distinta, claro, o sea, ya lo ves con la distancia, pero por ejemplo, como va puesto a los chavales, yo lo que haría distinto es ir más a clase. Es ir más a clase. Yo disfruté como un enano del CEU, pero quizá hoy pensaría, a lo mejor tienes que haber aprovechado más esos años, ¿no? Y bueno, tampoco porque me haya ido mal, pero No, sí, sí. pero sí que cuando eres chaval yo creo que no, o sea, no eres consciente bueno, pues, o sea, pues esa importancia que, bueno, pues tiene esa educación, ¿no? Con lo cual, o sea, yo intentaría ir más a clase, no sé si lo conseguiría, pero sí que intentaría ir más a clase, ¿no? Y y ya luego en estos 28 años que, bueno, pues llevo en el grupo, seguro que hay, seguro que hay cosas con las que aprender muchísimo. Hay cosas con las que aprender un montón, ¿no? Quizá yo tuve una primera fase mucho más enfocada en los números me apasionan, yo, bueno, pues tengo una formación económica y desde hace muchos años estoy más enfocado en las personas, ¿eh? Y que coincide con nuestro gran despegue como, pues, como gran grupo empresarial, ¿no? Pero no lo considero un error, ¿no? Yo lo considero fruto de las circunstancias y, bueno, de lo que tocaba en cada momento. En esa misma línea, lo de ir a clase es un clásico, porque yo creo que solo con los años uno no se da cuenta de lo que podía haber aprendido y lo que podía haber exprimido a los profesores y a las profesoras que tenía. Eso es muy interesante. Otro tema del que me gustaría hablar es el tema del feedback. ¿Cómo lo das, pero sobre todo cómo lo recibes? Porque si es bueno, es razonable, puede ser un poco incómodo, pero es agradable. Pero si alguien tiene que decirte algo que no has hecho bien o que le hubiese gustado hacerlo de otra manera o que necesitaba una cosa distinta, bueno, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo se te puede dar? ¿Es fácil? ¿Es algo que sabes trabajar? Yo creo que son en 2 caminos, ¿no? Yo creo que es una suerte que te den feedback. Yo creo que es una suerte el tener gente cerca que te diga las cosas, que te diga las cosas como son, que te diga las cosas como las ven, ¿no? Yo creo también que cuanto más alta es, pues esa posición en la que estás, ya no está en función de la confianza, yo creo que está en función también eh, pues ese respeto, ese cierto miedo a decir: "Oye, ¿y quién soy yo?, pues para decirle a mi jefe eso", ¿no? Yo lo pido, yo lo pido muchísimo, lo pido, invito a que me lo den. Igual que yo intento dárselo a mis jefes, ¿sabes? Porque, o sea, porque creo que es una suerte eh, el que alguien que está cerca tuyo, que convive contigo, que vive lo que tú vives, sea capaz bueno, mojarse y bueno, pues el decirte si vas bien o no por ese camino, ¿no? Yo creo que es algo que, bueno, vas aprendiendo, yo lo he ido aprendiendo a lo largo de, pues, estos años, vas a aprender a recibirlo y, bueno, vas aprendiendo también a darlo, Ajá. porque no es fácil, o sea, porque no es fácil decir las cosas, pero tienes que buscar bien el momento, tienes que buscar bien la forma, tienes que, bueno, tener esa empatía o sea, para poder entender que quizá lo que vas a decirle, pues, no es agradable. Pero yo creo que para mejorar, para aprender, para crecer, yo creo que es absolutamente fundamental, ¿no? Y bueno, yo es una buena práctica. Nosotros aquí en Ilunion sí que estamos intentando que, o sea, que eso sea una práctica habitual.
que eso sea una buena práctica. Tener una cultura, ¿no? De decirse las cosas. ¿Tienes recuerdo, hay alguien en tu carrera, algún mentor, alguna persona que te haya ayudado particularmente o en que tengas cariño, ¿no? Esa necesidad a veces de, sobre todo cuando eres muy joven, esto no sé cómo se hace, me da miedo preguntar o me da apuro, me da vergüenza. ¿Tú recuerdas a alguien en tu carrera que te haya ayudado a crecer y a aprender? Bueno, recuerdo mucha gente que, bueno, yo tuve la gran suerte que por circunstancias, pues en la casa, pues ocupé cargos de responsabilidades importantes con 27 años, ¿no? Yo me acuerdo ser yo me acuerdo ser el director general adjunto de una compañía grande aquí con 27 y ser muy consciente de que todo el mundo sabía más que yo. Uno, que era de los más jóvenes, pero ser consciente que todo el mundo sabía más que yo, ¿no? Entonces, yo desde ese momento aprendí una cosa, ¿no? Que lo que es importante no son los años, la formación, sino, sino querer aprender, ¿no? Y tener esa humildad quizá para aprender. Y yo lo que me he dedicado durante muchos años bueno, hoy todavía es a pensar qué es lo que tiene esta persona, qué es lo que tiene esta otra, que me pueden hacer a mí un poquito mejor, ¿no? Y, y si te vas fijando en una persona, cómo comunica, vaya capacidad que tiene para pensar en el futuro. Tiene una empatía espectacular, fíjate cómo es capaz de, bueno, pues conectar con la gente, ¿no? Em, y entonces esto me ha servido muchísimo. Uno, porque me hacía mucha falta, porque llegué muy joven, pero dos, o sea, porque quería aprender rápido bueno, porque quería ser el mejor en lo mío, ¿eh? Bueno, pues esto me ayuda mucho, ¿no? Y bueno, cuando tú pones ese esfuerzo, cuando tú pones ese interés pues, en aprender, pues al final aprendes, ¿no? Con lo cual, no es que tengas un mentor, no es que tengas un jefe, que yo creo que es fundamental, que sea una guía, y bueno, más en los primeros años, Sí. sino que yo creo que tus mentores, de una forma inconsciente, eh, es toda la gente que, bueno, pues tú tienes alrededor. Por arriba, los pares y, bueno, pues Mm, vosotros para abajo, ¿no? no sé qué. Y eso a mí me ha servido muchísimo. Una de las preocupaciones que ves mucho, y que de hecho en las compañías, en las empresas, ve mucho, es esa preocupación que tienen ahora los más jóvenes sobre el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Eh, ¿cómo has cómo lo has logrado vivir tú, o cómo has sido capaz de compaginar una carrera exitosa y una familia, y tu vida personal, y tus Muy aficiones? bien yo creo que por muchos factores, ¿no? Uno, porque en mi casa yo tengo una familia increíble, tengo una mujer maravillosa, que lo que ha hecho es entender desde el principio que si yo tengo 3 pasiones o 4 o 5, una es mi familia, pues 2 son mis amigos, mis viajes, una cuarta, una quinta es el unión. Entonces, em, yo creo que, cuando tú realmente entiendes eso, que tú tienes una pareja, que tú tienes un marido, una mujer que le hace feliz lo que hace, que es disfrutón, yo creo que tienes más capacidad para entender, ¿no? Yo creo mucho en el equilibrio. El equilibrio es parte de nuestra cultura en el unión. Eh, Creo mucho en el equilibrio familiar, personal y laboral, ¿eh? Bueno, cada uno debe encontrar ese equilibrio, ¿no? Bueno, yo creo que yo lo encontré hace mucho tiempo, pues hace muchos años. Yo yo cuando estoy en mi casa dedico el 100% del tiempo a mi familia. Cuando estoy pues en el trabajo, dedico el 100% del tiempo al trabajo. Pero cuando estoy solo, le dedico el 100% del tiempo a, bueno, mí mismo, para mis cosas, ¿no? Y entonces cada uno puede marcar sus equilibrios, pues los porcentajes donde quiere, ¿no? Y yo sí que he sido capaz bueno, pues encontrar ese equilibrio, ¿no? Yo cuando estoy en casa, mis enanos, mis niños, que ya no son tan enanos, entienden y yo intento enseñárselo así, el trabajo es algo de lo que se puede disfrutar. Tú puedes llegar a disfrutar con trabajo, y mucho. Y yo creo que, pues he conseguido transmitírselo, ¿no? A mí muchas veces cuando les doy guerra en casa, pues soy un pesado, me mandan a mi torre, me mandan: "Oye,
vete a tu torre bueno, pues tú eres feliz allí y bueno, vete a dar guerra allí. Y das guerra al otro lado. Y ya para terminar, ¿qué consejo darías a los que nos están escuchando? Si pudieras dar un consejo profesional, ¿qué es lo que les dirías? ¿Qué es lo que te gustaría compartir? Yo creo que hemos visto mucho de lo que tú encuentras que es una carrera exitosa y una vida exitosa, pero ¿qué consejo les darías directamente a alguien que tiene 20 años? Bueno, a los que tienen 20 años y más, yo creo que es importante disfrutar de lo que hagas. Disfrutar, yo creo que es esa gasolina necesaria para que las cosas salgan bien. Cuando uno disfruta, mm, normalmente tiene ahí un elemento para que las cosas salgan bien, ¿no? Yo creo que es importante tener sueños, marcarse retos, eh, tener el reto de hacer algo, tener el sueño, yo quiero ser esto en la vida, ¿no? Yo quiero formar una familia, yo quiero tener un gran trabajo. Los sueños hay que tenerlos y bueno, tienes que darlo todo para convertirlos en realidad, ¿no? Y yendo un poquito más al trabajo quizá, ¿no? Yo creo que allá donde estés, lo que tienes que hacer es darlo todo eh, para que las cosas salgan, ¿no? Yo creo que tienes que vivirlo con una gran pasión, tienes que pensar, yo por ejemplo aquí en el Union, lo que me empeño es que nuestra gente sienta que es el mejor lugar para trabajar. Eh, yo lo vivo esto como el mejor lugar para trabajar, ¿no? Y yo creo que eso a todos nos toca, trabajar para allá donde estemos, bueno, darlo todo, pero pensar que estamos en ese mejor lugar para trabajar. Cuando tienes las cosas claras, cuando lo das todo, cuando vives pues esas cosas con esa pasión, pues consigues transformar esos sueños en realidades. Pues sí, muchísimas gracias. Si me permites, algunas de las ideas y de las palabras que han surgido en este rato, ¿no? Claramente has hablado de compromiso, has hablado de esfuerzo, has hablado de felicidad, de familia, de una buena educación. También has hablado de que en realidad tienes una capacidad espectacular de aunar personas y personas majas, es una cosa nos ha parecido muy relevante. Has hablado de aprender de todas las personas que se han encontrado en tu vida, has aprendido a hablar del equilibrio también, sobre todo de sueños, de disfrutar y yo quiero decirte que al final lo que también resalta, que has hablado bastante, pero yo creo que se percibe es la enorme humildad con la que cuentas tu vida profesional, que es verdaderamente admirable. Así que muchísimas gracias por este rato. Un gustazo, un gustazo. Nada, a ti.